Buenas tardes. Aunque ya me presenté en la segunda ponencia del curso sobre discapacidad y derecho, por si alguien no pudo asistir, soy Carmen Martínez Tomás, diputada segunda del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy, cuyo decano es Ricardo de la Encarnación Albero, y desde este colegio os doy la bienvenida a la cuarta ponencia de este curso. Curso que, ya sabéis, se encuentra dentro de los cursos de formación del Consejo Valenciano de Abogados. La ponencia de hoy, al igual que las tres anteriores, corre a cargo de Antonio Luis Martínez Pujalte y, por tanto, no necesita más presentación. Hoy nos va a hablar de las personas con discapacidad en el derecho civil, el régimen de la incapacitación, del derecho a la capacidad jurídica en el artículo 12 de la Convención, el actual régimen jurídico de la incapacitación y las instituciones de protección del derecho español, la necesidad de pasar de un modelo de sustitución a un modelo de apoyo en la toma de decisiones y de los principales aspectos de la reforma de la legislación civil y procesal en tramitación. Os recuerdo, por favor, que las preguntas las realicéis a través del panel de preguntas y respuestas. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro ponente. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Bienvenidos a todos los que estáis presentes en esta sesión. Yo quería, en primer lugar, la verdad es que tanto el título que esta sesión tiene en el programa como el descriptor de los contenidos de la sesión han quedado un poquito obsoletos. Yo cuando planteé esta sesión al Colegio de Abogados de Alcoy, que promovió este curso, pues la verdad es que no sabía que en este momento, en el momento en el que íbamos a celebrar el curso, la reforma de nuestra legislación civil y procesal ya habría estado aprobada, como ya lo está, y habría entrado en vigor. Por eso, bueno, en realidad, por eso el título de la ponencia es el régimen de la incapacitación, pero hoy ya no existe la incapacitación. Por tanto, de lo que vamos a hablar en definitiva, pues es de la nueva legislación civil en materia de discapacidad, en materia de capacidad jurídica. Yo planteé al Colegio de Abogados de Alcoy la oportunidad de incluir esta sesión en el curso sobre Derecho y Discapacidad, no solo porque en ese momento, en el momento en el que elaboramos el programa del curso, se estaba produciendo una reforma profundísima, la reforma probablemente más importante que se ha producido en la historia de nuestra legislación civil y procesal, que ya ha entrado en vigor, sino también, y por tanto no solo lo más importante, es decir, es evidente que nos encontramos ante una cuestión de singular actualidad. De hecho, la semana pasada se dictó, y quiero aprovechar para agradecer a María, creo que se llama, de Monter de Abogados, que me han enviado esta mañana la primera sentencia del Tribunal Supremo que aplica la nueva ley, que ya fue dictada la semana pasada y que es una sentencia muy interesante, que si me da tiempo, al final de esta sesión comentaré. Pero más allá de la actualidad que en España tiene esta cuestión en estos momentos, yo planteé la inclusión de esta sesión dentro de nuestro curso, porque además me parece que es la innovación más potente que supone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como tendré ocasión de decir. A lo largo de los últimos días hemos estado hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las sesiones anteriores y desde luego la innovación jurídica, la innovación más significativa en los ordenamientos jurídicos que ha supuesto la Convención es precisamente la relacionada con el derecho a la capacidad jurídica que reconoce el artículo 11. Evidentemente, en el tiempo breve de esta sesión no vamos a tener la oportunidad, no es posible en 2 horas resumir todo el contenido de la nueva legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica. Yo por eso quiero en primer lugar remitirles a aquellos que no asistieron a una sesión que el propio Colegio de Abogados, Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, celebró
el día 2 de septiembre, la víspera de que entrase en vigor la nueva ley, en la que 3 ponentes comentaron en una jornada esa ley. A lo mejor algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir y desde luego yo lo he podido verlo, no íntegramente, pero he podido ver el vídeo. He podido ver algunos momentos del vídeo en estos últimos días y desde luego creo que es muy interesante y les aconsejo a todos ustedes, si no asistieron a esa jornada, que vean la grabación de esa jornada que se encuentra en la página web del Consejo. Y yo voy a limitarme a 2 cosas, en realidad, y además algunas de las cosas que voy a decir coinciden con lo que ya, con temas que ya se trataron y con cosas que se dijeron en esa jornada del día 2 de septiembre, aunque en algunas cuestiones incorporaré algunos matices. Yo sí que quiero señalar 2 límites de la intervención que voy a hacer hoy. Primero, yo solo voy a hablar de los aspectos sustantivos de la reforma. No haré prácticamente ninguna referencia a los aspectos procesales, entre otras razones porque esos aspectos procesales van a ser tratados en la sesión que impartirá otra ponente el próximo lunes. Y en segundo lugar, yo sobre todo me voy a concentrar en poner de relieve los principios básicos de la reforma. Es decir, voy a tratar de explicarles cuál es el paradigma. Hemos empleado esta palabra en otros contextos a lo largo de este curso, pues voy a tratar sobre todo de tratar de mostrarles cuál es el paradigma en el que se basa la nueva legislación civil española. Lo que ocurre es que, para que nos demos cuenta de que ese paradigma tiene trascendencia práctica, tiene una evidentísima trascendencia práctica, pues también me gustaría comentar algún caso a lo largo de la sesión, algún caso real y algún otro caso hipotético. Y voy a comenzar por un caso. Y hoy voy a aplicar una metodología un poquito innovadora respecto de las sesiones anteriores, porque les voy a pedir a ustedes que me den su opinión, por lo menos algunos de ustedes, obviamente, en un curso que tiene pues más de 300 participantes. En este modo ha bajado un poco la asistencia respecto de las sesiones anteriores, pero en fin, hay ahora mismo 323 participantes conectados, pues en un curso de 300 participantes no todos pueden hablar, pero sí que me gustaría que hubiera por lo menos unas pocas intervenciones verbales. Pueden ustedes, cuando yo termine, levantar la mano y dar su opinión. Les voy a contar un caso que es un caso relativamente reciente, un caso resuelto por la sentencia 4050/2020 de 3 de diciembre, una sentencia de finales del año pasado. El caso se refiere a una persona de avanzada edad y elevada capacidad económica, de nombre Lina, con problemas de salud mental que le ocasionan déficits de comprensión y alteraciones de conducta, que se ha visto sujeta a la influencia indebida de una persona mucho más joven, una persona sobre la que además pesa una orden internacional de detención por presuntas estafas, y resulta que esta señora había estado, al parecer, enamorada de este joven, ¿no? A pesar de que ella tiene 79 años, pero en fin, había estado enamorada de este joven. Y bueno, hay toda una serie de cosas. Esta señora le ha hecho una serie de donaciones a este joven, etcétera, etcétera. Es una señora, vuelvo a insistir, con una elevadísima capacidad económica, con un gran patrimonio. La Audiencia Provincial había atribuido la curatela de Lina a su hija, según nos indica la sentencia del Tribunal Supremo. Ella estaba de acuerdo, la propia Lina estaba de acuerdo, pero la sentencia del Tribunal de la Audiencia Provincial limitó la intervención de la curadora a asistirla a esta persona en las decisiones relativas a los cuidados personales y médicos derivados de sus enfermedades, y también requería su asistencia para los actos de liberalidad y generosidad que excedan de la normalidad. Y sin embargo, el Tribunal Supremo, sobre la base de los informes médicos y teniendo en cuenta la influencia indebida que había ejercido este joven, y a pesar de que la curatelada, de que la persona sujeta a curatela manifiesta que ya no tiene relación con él, pues el Tribunal Supremo extiende notablemente el ámbito del apoyo, requiriendo la asistencia de la curadora para un amplio conjunto de actos jurídicos,
entre otras cosas, cualesquiera actos de disposición sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, objetos de valor, valores mobiliarios, préstamos e incluso actos de disposición a título gratuito de cualesquiera bienes y derechos o disposición de efectivo en cuentas y utilización de tarjetas de débito o crédito por importe superior a 6.000 euros mensuales. Es decir, se limitaban sus gastos a 6.000 euros mensuales y por encima de esa cantidad necesitaba la autorización de la curadora. Y por otro lado, se prohíbe al INA la realización de viajes o desplazamientos sin el consentimiento de la curadora y por lo tanto se le hace a la curadora depositaria de su pasaporte. Yo diré mi opinión sobre esto al final del caso, al final de la sesión. Pero a mí me gustaría que ustedes reflexionasen brevemente. Les he contado el caso de manera un poco rápida, pero espero que lo hayan entendido. Y la pregunta que yo les haría es, ¿ustedes piensan que esta sentencia del Tribunal Supremo habría sido posible hoy con la nueva legislación civil? Es un poco, uno puede pensar que es un poco prematuro preguntarles esta pregunta cuando todavía no les he explicado la nueva legislación civil, pero en fin, ustedes tienen probablemente conocimientos de ella por otras sesiones que hayan asistido y por el estudio personal que hayan realizado, y yo quiero preguntarles si piensan que esta reforma que esta sentencia del Tribunal Supremo, en el caso que les acabo de contar, sería posible tras la reforma de la legislación civil que ha entrado en vigor recientemente. Y me gustaría que al menos algunos de los participantes levanten la mano y expresen su opinión verbalmente a propósito de esta pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Mire, yo entendería que no sería posible al entender que la voluntad del incapacitado tendría mayor relevancia, dado lo que indicó el ponente en la anterior ponencia. Que no tendría, que esta sentencia no sería posible hoy, está en los términos en los que se ha dictado, porque hoy hay que dar mayor relevancia a la voluntad de la persona con discapacidad. ¿Más respuestas? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente. Hola, ¿qué tal? Pues yo coincido con mi compañero. A la luz de la reforma actual y tal como hemos estado viendo en sesiones anteriores, hay que dar totalmente preferencia a la voluntad de la persona con discapacidad, no los intereses que en un determinado momento podríamos pensar que tal vez es lo mejor para él o para ella. Pero si esa persona, como en este caso, por ejemplo, quería donar a este joven pues ciertas cosas, pues habría que dejar que cumpliera con su voluntad. Otra cosa distinta es que eso supusiera pues donaciones inoficiosas porque interfieren con la legítima y demás, pero al margen de eso se debería respetar la voluntad de esta señora. Vamos, eso es lo que yo creo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pilar Monleón ha dicho por el panel de preguntas y respuestas que quería intervenir. ¿Alguna otra intervención? Sí, hola. Sí, hable. Hola, buenas tardes. Nada, yo solamente es que la reciente sentencia de 8 de septiembre, la 589 del 21, en el Fundamento Jurídico Cuarto, creo que resume un poco lo que la modificación del Código Civil y demás, y creo que no sería posible la sentencia que ha explicado antes usted, por estos elementos caracterizadores del nuevo régimen legal que se establecen en este fundamento. No me parece que tenga que leerlo porque todos podemos acceder a él. Simplemente era decir eso. Creo que no sería posible. Bien, una última intervención, si alguien puede hacerlo, Javier o alguna otra persona, o si no, seguimos avanzando. ¿Hay alguna otra intervención?
Bueno, si no hay más intervenciones, vamos a avanzar porque si no, porque tampoco podemos perder más tiempo. A mí me parece muy interesantes. En primer lugar, quiero agradecer a María, que ha sido precisamente la que esta mañana me ha enviado la reciente sentencia del pasado 8 de septiembre, que es la primera sentencia del Tribunal Supremo que aplica la nueva legislación y sobre la que yo quisiera volver al final. Yo voy a dar mi opinión sobre el caso que les he planteado un poco al final de la sesión, pero mi respuesta creo que es muy interesante lo que ustedes han dicho en el sentido, y es un poco lo que vamos a hacer a lo largo de estas sesiones, es mostrar que hoy el principio rector de la reforma es el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad, pero creo que en relación con el caso que he planteado hay que hacer alguna matización porque también hay alguna excepción a ese respeto de la voluntad de la persona con discapacidad que trataremos de desarrollar. Por lo tanto, me parece que este caso ha venido bien para abrir boca y para ver un poco cómo efectivamente algunas de las cosas que hemos hecho hasta ahora y que el ordenamiento jurídico ha permitido hasta ahora ya no se van a permitir, pero creo también que tenemos que conocer que hay que dar una respuesta matizada, ¿no? y que bueno, volveremos al final de la sesión sobre el caso que les acabo de exponer y volveré a citar esta sentencia y a dar su referencia al igual que la de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada. Bien, pues creo que el caso ha sido muy interesante para poner, por así decirlo, para poner el toro en suerte, para que veamos la trascendencia práctica de esta nueva legislación civil, de esta reforma que se ha operado y que veamos que algunas de las cosas que se han hecho hasta ahora no se van a poder hacer a partir de ahora. Y ahora ya voy a entrar en la exposición de la reforma. Quisiera en primer lugar compartir la pantalla para poner ante ustedes el texto del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que la reforma de la legislación civil y procesal española se ha llevado a cabo para aplicar en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como yo he querido adelantarles antes, a mí me parece que el artículo 12 contiene la innovación más significativa y más potente de que la Convención representa, no ya en nuestro propio ordenamiento jurídico, sino en el derecho internacional y en relación con todos los ordenamientos jurídicos. Y vamos a entrar un poquito, sin mucha desarrollo, pero vamos a entrar un poquito en explicar cuál es el contenido del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 12 de la Convención, en primer lugar, dice en su epígrafe primero que los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este precepto, este primer inciso del artículo 12 de la Convención, no supone ninguna novedad. De hecho, el propio artículo 12 contiene la expresión reafirma, que viene a poner de relieve que este precepto no añade nada al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional previo. En realidad, el derecho a la personalidad jurídica ya había sido reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desde luego en los ordenamientos jurídicos de los países civilizados, por así decirlo, pues está reconocido en todas partes. Todas las personas con discapacidad, también en España, tenían su personalidad jurídica y tenían capacidad jurídica. Ahora bien, la verdadera novedad viene en los epígrafes segundo y tercero del artículo 12 de la Convención. En primer lugar, el artículo 12 de la Convención dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida.
Y el párrafo tercero del artículo 12 dice además que los Estados partes adoptarán medidas para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Si leemos estos dos apartados del artículo 12, creo que se refleja con claridad, en primer lugar, que al hablar del ejercicio de la capacidad jurídica, se está diciendo, la referencia del apartado tercero al ejercicio de la capacidad jurídica muestra que el concepto de capacidad jurídica que utiliza la Convención comprende tanto la capacidad para ser titular de derechos como la capacidad de ejercerlos. Y por tanto, volveremos sobre esto después con referencia a la legislación española. La Convención, el término capacidad jurídica que utiliza la Convención incluye tanto lo que en nuestro derecho se conocía como capacidad jurídica como lo que se conocía por capacidad de obra. Y en definitiva, al decir que esa capacidad jurídica que incluye, vuelvo a repetir, la capacidad de ejercer los derechos, por lo tanto la capacidad oral, al decir que esa capacidad la tienen las personas con discapacidad en igual de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, lo que nos está diciendo es que no puede haber ninguna diferencia en relación con la capacidad jurídica y tampoco con el ejercicio, por tanto, de la capacidad jurídica entre las personas con discapacidad y cualquier otra persona. Por eso no se puede privar o restringir la capacidad jurídica por ninguna razón derivada de la discapacidad. No puede haber ninguna, ni siquiera una restricción parcial de la capacidad jurídica o de la capacidad de obrar por razones derivadas de la discapacidad. Y por otro lado, eso significa, claro, ¿qué significa capacidad jurídica? Significa la capacidad de ejercer los derechos y por lo tanto la capacidad de tomar decisiones por uno mismo. Por tanto, ¿qué es lo que en definitiva se está diciendo? Y doy un paso más, que no puede haber ninguna diferencia en la capacidad de tomar decisiones entre una persona con discapacidad y cualquier otra persona, por razón de la discapacidad. No puede haber ninguna diferencia entre, entre la capacidad de tomar decisiones de una persona con discapacidad y de una persona sin discapacidad. Y lo que el artículo 12 también dice es que para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones con igualdad a todas las demás personas, pues, perdón, que he hecho algo mal, para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones al igual que todas las demás personas, para eso necesitan un apoyo. Entonces, al final, ¿esto en qué se resume? Pues se resume en una cosa, que esto es lo que significa la Convención. Y esto es lo que está obligando a una transformación radical en todos los ordenamientos jurídicos civiles de los Estados. Lo que en definitiva viene a decir la Convención es que no cabe la sustitución en la toma de decisiones. Y por tanto, que hay que basar los modelos, que hay que reemplazar los modelos tradicionales que estaban basados en la sustitución en la toma de decisiones por modelos de apoyo a la toma de decisiones. No puede haber sustitución en la toma de decisiones porque si no la hay, si no se sustituye a las personas sin discapacidad en la toma de decisiones, tampoco puede sustituirse a las personas con discapacidad en la toma de decisiones. Es decir, en definitiva, vuelvo a insistir, creo que lo que los artículos 12, 2 y 3 ponen de relieve es que no puede haber diferencia alguna en relación con la capacidad de tomar decisiones por uno mismo entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. No puede haber ninguna razón relacionada con la deficiencia de una persona que permita denegarle la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Y cuando se sustituye en la toma de decisiones, lo que se está haciendo es denegar a una persona. Lo que se hacía hasta ahora en el régimen de la tutela es quitarle a una persona la capacidad de tomar decisiones
y transferir esa capacidad de decisiones a otra persona que las tomaba en su nombre. Bueno, pues esto es lo que la Convención impide. Llevar a cabo esta sustitución en la toma de decisiones. Y en cambio lo que requiere es que se preste apoyo a las personas con discapacidad para que puedan tomar decisiones, para que puedan ejercer su capacidad jurídica y tomar decisiones. Y finalmente hay un quinto párrafo de este artículo 12 que se refiere a las decisiones en materia económica y que lo único que viene a hacer es concretar lo que ya dicen los preceptos anteriores, en el que no voy a entrar, pero sí que es muy importante también el párrafo cuarto del artículo 12, que habla de que en las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica existan salvaguardas. Lo primero que hay que comentar sobre este precepto, que ha sido bastante controvertido en la doctrina, es que las salvaguardas no son algo distinto de las medidas de apoyo, sino que son un elemento de las medidas de apoyo. Lo que nos está diciendo el artículo 12.4 es que las medidas sobre el ejercicio de la capacidad jurídica, que como dice el artículo 12.3 son medidas de apoyo, tienen que incluir salvaguardas. ¿Salvaguardas para qué? Pues para asegurar, en primer lugar, que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Y luego, además, y después veremos cómo todo esto se concreta en la legislación española y qué consecuencia tiene esto. Y luego, además, también exige que esas salvaguardas impidan que pueda haber conflicto de intereses o influencia indebida. Y señala, además, algunos requisitos de las medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, señalando que tienen que ser medidas proporcionales, adecuadas a la circunstancia de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que exista una revisión judicial periódica de esas. Bien, pues creo que esto es en definitiva el contenido del artículo 12 de la Convención. Y yo el otro día les decía además que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad debe de ser interpretada conforme a la interpretación autorizada que ha hecho de la Convención el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, al que los tratados de manera implícita le atribuyen esa facultad de realizar una interpretación autorizada de la Convención. Pues bien, precisamente la primera observación general que realizó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2014 fue sobre el artículo 12, sobre el derecho a la capacidad jurídica, y formuló una interpretación en esa observación general del artículo 12. Y entre otras cosas, en esa observación general señala el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, insiste en la idea de que no puede haber sustitución en la toma de decisiones, de que perdonen un momento que lo estoy buscando. Dice, el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas. Y dice una cosa muy importante, que ahora volveré sobre ella también en relación con la legislación española. Dice, para que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica en condiciones de igualdad con los demás, el paradigma de la voluntad y preferencias debe reemplazar al del interés superior. Hasta ahora se consideraba que un principio de interpretación de la legislación civil en relación con las instituciones de apoyo o de guarda legal, que se denominaba, era el principio del interés superior. Expresado, se ha utilizado en con distintas terminologías, ¿no? El principio del mejor interés,
del interés superior del discapaz, dice alguna sentencia del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora ya no tenemos que basarnos en el principio del mejor interés o del interés superior, sino solo en el principio de la voluntad y las preferencias. Todas las formas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, incluidas las formas más intensas, deben estar basadas en la voluntad y las preferencias de la persona, no en lo que se suponga que es su interés superior objetivo. Y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Organización de las Naciones Unidas insiste de manera reiterada en que la Convención debe de llevar a los Estados a abolir todos los sistemas de sustitución en la toma de decisiones y a reemplazarlos por sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Por lo tanto, y resumiendo, a mí me parece que del artículo 12 de la Convención se siguen 3 consecuencias muy importantes. La primera de ellas, y ahora vamos a ver cómo esas consecuencias o esos aspectos o esas ideas están recogidas en la legislación española. En primer lugar, la Convención prohíbe que se limite o se restrinja a las personas con discapacidad la capacidad de ejercicio de sus derechos, es decir, la capacidad de obrar. Ya no puede haber restricción en la capacidad de obrar. En segundo lugar, la Convención nos dice que las personas con discapacidad han de tener capacidad de ejercicio de los derechos por sí mismas. Por lo tanto, la Convención requiere que se abandonen los sistemas que comportan la sustitución de la persona con discapacidad en la toma de decisiones. Y en tercer lugar, la Convención nos dice que esos sistemas tienen que sustituirse por el apoyo en la toma de decisiones. La Convención lo que requiere, eso sí, es que se preste apoyo a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones. Pues bien, ¿cómo se refleja esto en la legislación española? ¿Cómo se refleja esto en la legislación española? Y luego trataré de dar respuestas, si me acuerdo, pero espero que sí, a alguna cuestión que está colocando en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que dice la legislación española? ¿Qué es lo que ha hecho la reforma de la legislación civil española? Pues yo sintetizaría la reforma de la legislación civil española en 4 aspectos básicos. Primero, el primero es que desaparece la incapacitación. Y yo creo que esto es muy importante y desde luego no es una cuestión terminológica, aunque ya solo desde el punto de vista terminológico sería importante. Desaparece la incapacitación, ya no podemos hablar de incapacitación, ya no podemos hablar de incapacitados, ya no existen en nuestro derecho personas incapacitadas, ni siquiera podemos utilizar ese neologismo que la legislación civil introdujo de manera transitoria para intentar una primera adaptación a la Convención, que en realidad no era tal, porque era una adaptación más que nada o casi exclusivamente de la terminología. Ni siquiera podemos utilizar ese neologismo que hablaba de modificación de personas con capacidad modificada judicialmente o de procesos de modificación judicial de la capacidad. No, la capacidad no se modifica, ni se restringe, ni se limita, ni se modifica. No hay ninguna limitación de la capacidad jurídica de las personas. Y eso significa, y esto es interesante sobre todo desde el punto de vista académico, para los profesores de Derecho, o desde el punto de vista doctrinal, eso significa sencillamente que la distinción que hemos estudiado todos los aquí presentes en las facultades de Derecho entre capacidad jurídica y capacidad obrar ha desaparecido. Ha desaparecido sencillamente en los manuales de Derecho Civil. Espero que estén actualizándose, pero vamos, los antiguos hay que tirarlos, los de derecho de la persona, porque ya no existe esa diferencia entre capacidad jurídica y capacidad oral. Por cierto, que esto lo dice textualmente y expresamente en la exposición de motivos de la ley, al indicar, como he dicho hace un momento, en claro cumplimiento de la Convención, al indicar que la capacidad jurídica abarca tanto la
titularidad de los derechos como la legitimación para ejercitar. Y, vuelvo a insistir, se abandona cualquier posibilidad de modificación, restricción o privación de la capacidad jurídica o de la capacidad oral. Y en este sentido yo creo que es bueno decir que la reforma legal que se ha hecho en España es más avanzada que la que se han hecho en otros países que han tratado también de adaptar la Convención, como en Irlanda o en Argentina o en la República Checa. Y en los que se han quedado atrás, porque todavía hay casos de modificación o de restricción de la capacidad jurídica. Tengo que decir también que la reforma española no es la mejor. Yo creo que las reformas, muchos estados han realizado ya reformas de sus legislaciones civiles y creo que las reformas más acertadas y más acordes con la Convención son las que se han hecho en algunos países de América, de Hispanoamérica, concretamente, por ejemplo, en Perú y Costa Rica. Pero, en fin, la reforma que se ha elaborado en España, yo tengo alguna pequeña crítica y la pondré de relieve al final, pero va muy en la buena dirección. Y, desde luego, es más avanzada que las que se han hecho en otros países, como los que acabo de citar. Bien, pues primera cuestión es que desaparece la incapacitación y, por lo tanto, la distinción entre capacidad jurídica y capacidad oral. Segundo aspecto básico de la reforma que se ha realizado en España. Pues en la reforma de la legislación española se han contemplado 4 figuras de apoyo a las personas con discapacidad. Habitualmente, cuando se habla de este tema en algunas clases, se suele hacer referencia a 3, pero yo creo que en realidad hay que distinguir 4 figuras de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica que existen en nuestra legislación en la actualidad. La primera es los apoyos voluntarios. Esa es la primera. Y ahí quiero hacer referencia al artículo 255 del Código Civil, que nos dice el artículo, o sea, lo primero, además hay una clara preferencia de la ley por las medidas voluntarias. Lo primero a lo que invita la ley es a que las personas con discapacidad o en previsión de una futura discapacidad, pues adoptemos con carácter voluntario las medidas de apoyo que deseemos. Y es interesante que el artículo 255 del Código Civil dice: cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión o apreciación de las concurrencias de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o bienes. Creo que son interesantes aquí las palabras que he subrayado al leerlo: apreciación y acordar. Es decir, como consecuencia, además, esto no estaba en el texto inicial del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso, como consecuencia de la tramitación parlamentaria se ha producido una modificación, desde mi punto de vista, enormemente significativa en el precepto que regula los apoyos voluntarios, el artículo 255 del Código Civil. Y es que no solo yo puedo pues establecer medidas de apoyo. Dice, bueno, si dentro de unos años tengo una demencia senil que me provoque problemas cognitivos y que me genere una situación de falta de capacidad, pues yo designo como la persona que me ha de prestar apoyo a tal persona y con tales facultades. Pero no solo se puede hacer para el futuro, sino que hoy mismo una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, puede hoy, en su caso, con medidas de apoyo, con alguien que le acompañe, con alguien que le ayude, pero una persona con discapacidad intelectual puede hoy adoptar medidas de apoyo inmediatamente efectivas. Es decir, la persona con discapacidad intelectual puede decir quién quiere que le apoye y cómo se quiere que... Yo quiero que... Imaginemos una persona con discapacidad intelectual que dice: yo quiero que el que tome las decisiones sobre mis temas económicos sea mi hermano y que las tome de esta forma. Y que le dé 1.000 euros y que le dé el 10% de los ingresos que entren en mi nómina a Cáritas. Y que yo qué sé, ¿no? Bueno, pues eso una persona con discapacidad intelectual lo puede hacer ahora mismo.
y puede instituir medidas de apoyo inmediatamente efectivas. Y si esas medidas de apoyo, y si instituye esas medidas de apoyo, ya no cabrá hacer otra cosa, porque como dice la ley, las medidas judiciales entran solo en defecto de las medidas voluntarias. Entonces, hay una primera medida de apoyo, una primera figura de apoyo, que es el apoyo voluntario, los apoyos voluntarios, que son medidas no judiciales, medidas que no están establecidas por un tribunal de justicia. Hay un segundo tipo de medida de apoyo no judicial, que es la guarda de hecho. A la guarda de hecho se refieren los artículos 263 y siguientes del Código Civil, y como saben ustedes, porque esto es una de las cosas que más se ha comentado desde que la ley comenzó su tramitación, lo interesante respecto a la guarda de hecho es que una figura que hasta ahora era una figura de carácter provisional y además incluso sospechosa y a la que había que poner fin cuanto antes, pues ahora se convierte en una medida estable. Quien viniera ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño de su función. Entonces, ¿qué es la guarda de hecho? Es un mecanismo de apoyo informal que no supone. Tengamos en cuenta que la persona con discapacidad que esté sujeta a la guarda de hecho conserva todos sus derechos y puede contratar por sí mismo y puede adoptarlas, puede tomar las medidas de apoyo que sean necesarias, pero bueno, puede haber, pero tiene ese apoyo informal que le presta su guardador y además puede ocurrir que pues haya casos en los que ese guardador sea oportuno que tome una, imaginemos, claro, muchos casos de guarda de hecho, imaginemos la guarda de hecho de una persona con Alzheimer, ¿no? Pues a lo mejor hay que tomar alguna decisión y llevar a cabo algún acto jurídico y la persona con Alzheimer no puede aportar, no está en condiciones de formar su voluntad, entonces puede ser que el guardador de hecho necesite realizar alguna actuación representativa. Bueno, para eso también lo permite la nueva ley en el artículo 264 y entonces se hace un expediente de jurisdicción voluntaria y se autorizará y se puede autorizar judicialmente al guardador de hecho a asumir una serie de funciones representativas. De todas formas, es muy importante poner de relieve que de acuerdo con el artículo 249 del Código Civil, las medidas de apoyo solo pueden incluir funciones representativas cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Es decir, y voy contestando alguna cosa que se ha dicho antes, si una persona, no podemos juzgar sobre la capacidad, esto me va a permitir, si me da tiempo, hacer alguna leve crítica a la sentencia de la semana pasada, ¿no? No podemos juzgar sobre si la ley, la nueva legislación civil española nos impide realizar un juicio sobre si la voluntad de la persona con discapacidad es suficiente o no, sobre si tiene capacidad para comprender la decisión y sobre todas esas cosas. No, la ley nos obliga, voy a decirlo ahora después, a respetar la voluntad de la persona con discapacidad, a darle todos los apoyos necesarios para formar esa voluntad, a explicarle las cosas, darle toda la información, darle elementos de juicio, proporcionarle alternativas, aconsejarle sobre la decisión más apropiada, etcétera, etcétera, pero al final hay que hacer lo que la persona con discapacidad quiere. Y eso siempre, y ese es el principio de la ley. Y ahora después volveré sobre esto. Y solo en el caso de que no sea posible conocer la voluntad de la persona y sus preferencias, pues eso, por ejemplo, pensemos en una persona con Alzheimer, o en una persona también, va a haber otros casos, ¿no? Cuando no sea posible conocer de ningún modo la voluntad y preferencias de una persona, entonces, si hay que realizar un acto jurídico y lógicamente no lo puede hacer ella porque no puede expresar su voluntad, pues entonces
la medida de apoyo, la institución de apoyo que sea, el guardador de hecho o la curatela, puede incluir funciones representativas. Por tanto, hay dos instituciones de apoyo a la persona con discapacidad, por llamarlas así, que son instituciones no judiciales, que son el apoyo voluntario, que no tiene ningún nombre específico, el apoyo voluntario, y la guarda de hecho. Y luego hay dos instituciones de apoyo a las personas con discapacidad que son nombradas por el juez, que son figuras de carácter judicial, instituidas judicialmente, que son la curatela y el defensor judicial. Sobre la curatela nos hablan diversos preceptos, hay una regulación, como es bastante lógico, extensa en la ley, pero el precepto central es el artículo 269, que dice que la autoridad judicial constituirá la curatela cuando no exista otra medida de apoyo suficiente y que determinará los actos para los que la persona requiere asistencia del curador. La sentencia tiene que decir que se instituye la curatela, cuáles son los actos en los que se requiere asistencia de curador y solo en casos excepcionales, en los casos excepcionales que el artículo 269 no dice cuáles son, pero hay que remitirse al artículo 249, que sí que los ha dicho, solo en casos excepcionales, que son aquellos casos que, como dice el artículo 249, no sea posible conocer la voluntad de la persona a pesar de haber hecho un esfuerzo considerable, en esos casos la curatela puede incluir funciones representativas y así puede determinarlo también la resolución judicial. Y los actos en los que el curador deba prestar el apoyo deben fijarse de manera precisa, indicando en su caso cuáles son aquellos en los que puede ejercer la representación. Y sobre el defensor judicial, decirles que el defensor judicial es una figura que se establece para supuestos transitorios en los que puede existir un conflicto de intereses con el curador o todavía no se haya podido nombrar el curador, etc. Pero también existe en la nueva ley la previsión de un defensor judicial estable, que es para aquellos, y este es yo creo que es el aspecto más significativo y más novedoso de la figura del defensor judicial, que es el que establece el apartado quinto del artículo 295, que se refiere a que la persona con discapacidad requiere el establecimiento de medidas de apoyo de carácter ocasional, aunque sea recurrente. Es decir, estamos ante un caso, imaginemos, yo qué sé, no sé, pues una persona que tiene episodios, una persona con algún tipo de enfermedad mental que tiene episodios de alteración y que en otros momentos pues tiene una absoluta capacidad de decisión, ¿no? Pues entonces tendrá un defensor judicial para aquellos momentos en los que necesite el apoyo, que será un apoyo ocasional, aunque recurrente. Bien, pues estas son las figuras de apoyo que establece la nueva ley y yo ahora quiero centrarme, voy a volver un momento sobre la presentación, quiero ahora volver a centrarme en lo que verdaderamente me parece más importante. Como les he dicho, las características básicas de la nueva legislación civil española son que desaparece la incapacitación y por tanto la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar y se instituyen básicamente 4 figuras de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, 2 no judiciales y 2 judiciales que son la curatela y el defensor judicial. Bueno, pues lo más importante que tenemos que tener en cuenta, y sobre esto es lo que yo quiero hablar hoy principalmente, y la hora que me queda la dedicaré casi en su totalidad a hablar de esto, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es este nuevo paradigma. El principio supremo de actuación del guardador de hecho, del curador, del defensor judicial, de todas las figuras de apoyo y también de las autoridades judiciales que intervengan en los procesos de provisión de apoyos,
tiene que ser el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Vuelvo un momento. Esto es lo más importante, el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Es decir, a partir de ahora ya no se trata, y no puede ser nuestro objetivo, no se trata de proteger a la persona con discapacidad de sí misma ni de sus propias decisiones equivocadas. Las personas con discapacidad tienen derecho a equivocarse. Yo soy consciente de que utilizar la expresión derecho a equivocarse es una falta de rigor. No es que exista el derecho a equivocarse. Pero en fin, es una forma de hablar. Lo que quiero decir, y esto podría ser más riguroso, es que las personas con discapacidad tienen que tener la misma facultad, se les permite equivocarse igual que se permite a las personas sin discapacidad. Y por eso vuelvo a insistir en que el principio del mejor interés ha quedado desplazado por el principio de respeto a la voluntad y las preferencias. El otro día ponía este ejemplo. Si una persona con discapacidad quiere vender un piso, ¿qué puede hacer? Imaginemos, lo decía el otro día y voy a entrar ahora con un pelín más de detalle. ¿Qué podemos hacer si una persona ¿qué puede hacer un curador, ¿no? Imaginemos una persona a la que se ha nombrado curador de una persona con discapacidad intelectual, y la persona con discapacidad intelectual es titular de un piso que ha heredado de sus padres y quiere vendérselo por un precio muy inferior al valor del mercado, por un precio ridículo, a un amigo suyo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el curador? ¿Puede el curador oponerse a la decisión equivocada? ¿Puede el curador oponerse a la voluntad de la persona a la que le presta apoyo? ¿Puede el curador decir, no, pues mira, como necesitas mi firma, mi asistencia, mi firma para vender ese piso, no lo vas a vender, pues no te voy a dar la firma? No puedes hacerlo. ¿Puede hacer eso el curador? ¿Puede corregirle esas decisiones equivocadas? Pues yo creo que no. No puede hacerlo. Lo que puede hacer el curador, lo que puede hacer la figura de apoyo, si entiende que la decisión de la persona es equivocada o es perjudicial, o si entiende que no debe de vender ese piso por un precio tan ridículo, tan bajo, pues puede facilitarle toda la información que la persona con discapacidad precise para adoptar la decisión. Puede decirle, mira, es que resulta que una persona que es experta en decir cuánto valen los pisos, nos ha tasado el piso, nos ha dicho cuánto vale ese piso y nos ha dicho que vale 7 veces lo que tú vas a pedirle a tu amigo. Tendemos además, el curador debe hacer además el esfuerzo de hacerse comprender. Debe transmitirle esa información en un lenguaje y en un formato que la persona con discapacidad pueda entender. Y hay que explicárselo bien y adaptarse en lenguaje fácil, lectura fácil. El curador puede tratar de persuadirle para que adopte la decisión apropiada. No vendas el piso por esa cantidad. Te estás equivocando. Lo que deberías de hacer es esto y esto. Y si quieres hablo yo con tu amigo y si lo explico, etcétera, etcétera. Y si a pesar de todo ese esfuerzo, la persona persiste, la persona con discapacidad intelectual, Matías, dice, no, es que yo quiero venderle el piso, me da igual que sea un precio muy bajo, pero es que es mi amigo y quiero darle el piso por ese dinero. Pues el curador debe poner su firma, debe asistir, debe prestar su asistencia a una decisión de la persona con discapacidad que considera equivocada. Porque, por cierto, no lo he dicho, ¿por qué digo yo que el principio de voluntad y preferencias de la persona con discapacidad
es el principio rector de la nueva ley? Lo digo sencillamente porque es que, aparte de que lo manifiesta de forma muy explícita la exposición de motivos, que dice que el sistema se encuentra basado en este principio, en la exposición de motivos habla de que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado. Los profesionales del derecho han de prestar sus funciones partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas. Es que además resulta que el texto del Código Civil recoge no menos, me detuve a contarlas, creo que son 15 las veces en que el nuevo Código Civil, recoge ahora la frase de que hay que respetar la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Lo dice 15 veces. Y sobre todo lo dice en el artículo que contiene la norma general sobre todas las instituciones de apoyo, que ordena con toda claridad, y me estoy refiriendo al artículo 249, que las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiere. Es decir, que el artículo 249 del Código Civil nos está diciendo que el curador, si no consigue convencer a la persona con discapacidad de que está tomando una decisión equivocada, debe secundar la decisión equivocada de la persona con discapacidad. Debe secundarlo. Porque aquí lo que está en juego es el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad. Por supuesto que debe darle toda esa información y tratar de hacer todo ese esfuerzo, pues el que considera oportuno, pero al final debe secundar. Imaginemos que el curador, a pesar de todo, no quiere dar su consentimiento a una decisión equivocada de la persona con discapacidad. Bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Aquí, por un lado, esto, por cierto, responde a la pregunta de si existe una obligación de que la figura de apoyo sea informada antes de que se haga la escritura. Claro, si la persona con discapacidad dice, pues mira, yo sin tu firma, voy y vendo el piso. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que el artículo 1301 del Código Civil nos dice que una causa que hace anulables los contratos es que hayan sido contratos con personas con discapacidad sin la medida de apoyo que fuera exigible, ¿no? Y entonces, que hubiese sido establecida. Es decir, si una persona con discapacidad, si se ha dicho que el curador tiene que autorizar la venta de bienes inmuebles, tiene que prestar su asistencia a la venta de bienes inmuebles, y la persona vende un bien inmueble, la persona con discapacidad vende un bien inmueble sin contar con la asistencia de su curador, pues entonces ese contrato es anulable. ¿Quién lo puede anular? Lo puede anular la propia persona con discapacidad posteriormente, puede llevar a cabo esa acción de anulación, y lo puede anular también, puede instar la anulación de ese contrato la persona de apoyo, solo si en el caso la persona de apoyo puede instar la anulación de ese contrato, si no me equivoco, voy a mirar el artículo 1302 del Código Civil para no decirles una información que pudiera ser falsa, pero si no me equivoco, la persona de apoyo solo puede instar la nulidad de ese contrato si la persona con la que contrató conocía la ausencia. Vamos a ver, Los contratos celebrados por personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo, prescindiendo de esas medidas, pueden ser anulados por ellas mismas y pueden ser anulados por la persona a la que hubiera correspondido prestar el apoyo, es decir, por el curador, en el ejemplo que hemos puesto por el curador, cuando el otro contratante fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad obteniendo una ventaja injusta. Es decir, si yo le vendo el piso a mi amigo que sabe que yo tengo un curador, pues el curador es un caso en el que el curador también puede anular, puede instar la anulación de ese contrato.
Por tanto, puede ser que la persona con discapacidad, la persona con discapacidad puede firmar el contrato, aun cuando no cuente con la asistencia de su curador. Ahora, ¿qué pasa? Que ese contrato tiene una debilidad. Lo puede anular la propia persona con discapacidad, incluso lo pueden anular sus herederos si esa persona fallece, con un plazo que creo que es de 4 años. O lo puede anular la persona de apoyo, la persona que debió de prestar el apoyo, si el otro contratante conocía la inexistencia de apoyo, que había una medida de apoyo establecida, o si se aprovechó de la persona con discapacidad obteniendo una ventaja injusta. Pero queda todavía otra posibilidad, y es que si el jurador no quiere firmarme a la persona con discapacidad, no quiere firmarle el contrato, pues yo puedo entonces acudir al artículo 283 y pedir un defensor, acudir al juez y pedirle un defensor judicial. Porque acudir al juez, ni siquiera al juez, al letrado de la Administración de Justicia. Porque otra cosa que contempla la ley es que cuando exista un conflicto de intereses ocasional entre el curador y la persona a quien preste apoyo, que es el caso que hemos dicho, yo quiero vender ese piso a mi amigo y el curador no quiere firmarlo, pues el letrado de la Administración de Justicia nombrará un defensor judicial que lo sustituya. Es decir, puedo decirle, bueno, vale, pues nada, tú no lo firmas, pero lo va a firmar el defensor judicial que voy a conseguir que me nombre el letrado de la Administración de Justicia. Naturalmente todo esto exige que el conocimiento de la ley, el conocimiento de estas posibilidades, pero bueno, esto existe. Es decir, hay medios, o sea, la ley quiere que el curador respete la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y además instituye garantías para aquellos casos en que el curador no respeta la voluntad de la persona con discapacidad. ¿Y qué sucede si la persona con discapacidad, si no existe medio alguno de conocer la voluntad de la persona con discapacidad? Bueno, en ese caso también está dicho por la ley lo que hay que hacer en esos casos. Y está dicho también en el artículo 249, en el que se nos dice que si no puede conocerse la voluntad y las preferencias de la persona, lo he dicho antes, cuando tras hacer un esfuerzo considerable no pueda conocerse la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, la observación general del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la observación general número 1 que he citado antes, dice que hay que llevar a cabo la mejor interpretación posible de su voluntad y preferencia. El artículo 249 de nuestro Código Civil dice una cosa un poquito distinta, pero que en la práctica coincide. Y es la operación que ha llamado la jurisprudencia norteamericana el substituted judgment, que quiere decir tomar la decisión que habría tomado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que intentar averiguar cuál habría sido la voluntad de la persona con discapacidad. Tengo que tomar la decisión que habría tomado la persona de haber podido hacerlo, teniendo en cuenta para ello su trayectoria vital, sus creencias y valores y cualesquiera otros factores que ella hubiera tenido en cuenta. Creo que esto es interesante, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo voy a imaginarme la voluntad de las personas con discapacidad? De una persona que no expresa su voluntad. Bueno, hay casos en los que resultará relativamente fácil. Si una persona que ahora tiene Alzheimer, todos los años con motivo de la Navidad ha entregado unas determinadas cantidades de dinero a sus hijos, es de suponer que continuará queriendo hacerlo, aunque no pueda expresarlo. Y por lo tanto la persona encargada de las funciones de apoyo deberá entregar esas mismas cantidades. Y he puesto este ejemplo y podría poner cualquier otro. O sea, si resulta que una persona ha entregado toda su vida 1.000 euros quien ustedes puedan imaginar, ¿no? a Greenpeace cada 1 de enero, pues tiene que seguir, estando con Alzheimer, tiene que seguir entregando 1.000 euros a cada 1 de enero a Greenpeace. Hay que hacer lo que ella había hecho, que es eso. Hay casos en los que es muy fácil averiguar
lo que habría hecho. Hay otros casos en que es más difícil, indudablemente. La figura de apoyo, ¿qué podrá hacer? Pues hay casos en los que será muy difícil decidir. Pues habrá que tener en cuenta los factores de la biografía de la persona que pudieran influir en la decisión. Y si yo no tengo ninguna información, pues al final habrá que suponer que la persona habría querido adoptar la decisión más razonable, ¿no? Todo esto en el supuesto de que efectivamente haya que tomar decisiones. Y desde luego, si yo opto por la decisión objetivamente más beneficiosa, al final puede haber algún caso en que el criterio del mejor interés y el criterio de la voluntad en la práctica coincidan. Pero con todo, y a pesar de que es difícil o de que puede ser difícil averiguar cuál podría ser la voluntad de la persona con discapacidad, pues creo que lo decisivo es la orientación que ha de tener la persona que ejerza el apoyo, ¿no? Que no carece, por otro lado, de consecuencias. Pero lo interesante es saber que no tiene que buscar lo objetivamente mejor, la decisión que hubiera tenido que favorezca el interés de la persona, sino que tiene que buscar la decisión que la persona habría tomado. Y voy a poner un caso hipotético que tiene todas las limitaciones de los casos hipotéticos, pero que me parece que me permite ilustrar la diferencia entre los dos paradigmas que venimos comentando, y es un caso que podría ser difícil, pero yo voy a dar mi opinión. Imaginemos una persona que se llama Fernando, que es una persona con discapacidad intelectual severa e intensas necesidades de apoyo, es hijo único, nunca ha tenido la oportunidad de expresar su voluntad, salvo para cuestiones muy elementales de la vida cotidiana, como por ejemplo, sí que expresa, sí que se sabe y a través de algún sonido expresa cuáles son las comidas que le gustan o no. Pero y otra característica es que siempre ha demostrado, también a través de la forma de comunicación que tiene, que no es la comunicación verbal, pero siempre ha demostrado un gran cariño y confianza en sus padres. Y sus padres han ejercido su curatela desde que es mayor de edad. Y llega un momento en que sus padres fallecen y se designa entonces a curador al familiar más próximo, que es un hermano de su madre. Bueno, pues resulta, pongan ustedes aquí el ejemplo que quieran. Pues imaginemos que tienen profundas convicciones cristianas y que desde hace tiempo hacen todos los años un donativo de 1.000 euros a los padres, no el hijo. Los padres tienen profundas convicciones cristianas que han transmitido en lo que ha sido posible a su hijo, las han procurado transmitir, de alguna manera su hijo ha sido partícipe de esas convicciones cristianas, ha rezado, y desde hace tiempo los padres hacen todos los años un donativo de 1.000 euros a una organización caritativa de la Iglesia. Sustituyan ustedes la Iglesia Católica por cualquier otra confesión religiosa o partido político, ¿no? Porque creo que en el caso de la confesión religiosa entiendo un poco más, porque las convicciones se transmiten de una forma más próxima. Bueno, al fallecer los padres, Fernando hereda la vivienda familiar, así como unos pequeñísimos fondos de 5.000 euros depositados en una cuenta corriente. El curador, que sabe que los padres hacían ese donativo anual de 1.000 euros a una organización caritativa de la Iglesia Católica, lógicamente es un curador con funciones representativas, porque Fernando no tiene la oportunidad de expresar su voluntad, y entonces el curador se plantea, el nuevo curador, que es hermano de la madre de Fernando, se plantea si debe hacer ese donativo, cuando los padres, que son los que hacían el donativo, han fallecido. Bueno, entonces, no sé si se ha entendido bien el caso, pero ¿qué decisión debería adoptar el curador? Pues yo creo que aquí hay una cosa clarísima, ¿no? Y es que si se siguiese el principio del mejor interés, la decisión habría de ser no realizar el donativo, porque es un donativo objetivamente perjudicial al suponer una disminución no pequeña de un patrimonio ya exiguo. O sea, Fernando, aparte de la vivienda en la que reside, solo ha heredado 5.000 euros. Y el donativo que se plantea hacer
es de 1.000 euros, que es lo que hacían sus padres todos los años. Bueno, el paradigma del mejor interés nos llevaría a decir, no, no hay que hacer eso. Pues en cambio, yo creo que el nuevo paradigma nos llevaría a decir que sí que hay que hacerlo. Porque la biografía de Fernando, la tradición y las convicciones cristianas de la familia de las que él de algún modo ha participado, la confianza que él siempre expresó en sus padres, creo que hace suponer razonablemente que este chico, que esta persona, en caso de haber podido formar y expresar su voluntad, muy probablemente habría querido continuar con el donativo que hacían sus padres. Y si podemos entender que lo más razonable es pensar que ese es el deseo de Fernando, pues el curador lo que tiene que hacer es adoptar esa decisión. Adoptar esa decisión porque es la que debería haber adoptado Fernando. Entonces, dice, bueno, cuidado, aquí dice a uno, no debería donar 1.000 euros, puesto que el donativo lo hacían con sus padres, con su dinero, no con el de él. No, no, lo hacían con el mismo dinero. Lo que pasa es que ahora ese dinero lo ha heredado él. Pero ese dinero antes era de sus padres. Claro, yo a lo que me opongo, y con perdón de criticar aquí una cosa que se ha puesto en el chat, a lo que me opongo es al tema del interés económico. Es que eso no es lo que tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar si la decisión va en contra de su interés o no. No tenemos que proteger su patrimonio. Lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer, lo único que tiene que hacer una persona de apoyo es preguntarse, ¿cuál habría sido la decisión que él habría tomado? Indudablemente, yo soy muy consciente, esto es obvio, ¿no? Soy muy consciente, respeto todas las opiniones y soy muy consciente de que el caso que he puesto es un caso muy discutible. Pero me parece interesante poner de relieve cuál es la orientación. Según la nueva ley, no tenemos que proteger el patrimonio de nadie. Según la nueva ley, no tenemos que proteger el interés de nadie. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué habría querido él hacer? En mi opinión, y esto sí que es discutible, en mi opinión, creo que los datos de este caso, son datos que yo mismo he dado porque yo mismo lo he construido, es un caso hipotético, yo creo que los datos de este caso reflejan que él habría querido hacer eso. Pero en todo caso lo que me importa no es tanto la solución, sino el criterio. No tenemos que preguntarnos qué es lo mejor objetivamente. No tenemos que preguntarnos qué es lo que... No tenemos que proteger al incapaz de nadie, ni de nada. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué quiere él hacer? En el caso de que pueda expresar su voluntad, la expresa, y en un caso como en el que yo he puesto aquí, en el que no puede expresar su voluntad, hay que preguntarse qué habría querido él hacer y tratar de resolver, insisto, soy consciente de que eso a veces puede ser difícil, pero hay que tratar de dar una respuesta a esa pregunta, de intentar averiguar qué es lo que él habría decidido si hubiera tenido capacidad para decidir. Si no tenemos en cuenta el interés económico, no sé qué función tiene el curador. Vuelvo a repetirlo. El curador en la nueva ley no es el curador de la ley antigua. El curador hoy no tiene otra función, como todas las demás instituciones de apoyo, que ayudar a la persona con discapacidad a tomar sus propias decisiones. Esa es la función del curador. No es una función económica. Entre otras cosas, además la existencia del curador, como veremos en una sentencia a la que quiero hacer referencia después, ya no se limita a cuestiones económicas, se abarca otras cuestiones. No se trata de
de una cuestión económica. El curador es una persona que apoya a la persona con discapacidad a tomar sus decisiones, que le ayuda a tomar sus decisiones, que le ayuda a expresar sus preferencias. Eso es el curso. Y todo esto tiene una excepción, y yo creo que si puedo, voy a tener la oportunidad de comentar las dos sentencias del Tribunal Supremo de las que antes se ha hablado. Vamos a ver, en los familiares de las personas con discapacidad, pues bueno, es que no, si me pongo a contestar las preguntas no avanzo, pero voy a hacer una brevísima interrupción. Bueno, con relación al caso, yo creo que más o menos con relación al caso hipotético que he planteado, me parece que he explicado los términos del caso. Yo quería de alguna manera poner de relieve en este caso que, aparte de la confianza en sus padres, esa persona con discapacidad de algún modo parece que compartía sus convicciones, etcétera. Con los datos que el caso ofrece, pues yo creo que se podía entender que la persona que querría haber hecho ese donativo, que antes lo hacían sus padres, ahora lo tiene que hacer él o no hacerlo con el dinero que ha heredado de sus padres. Lo que sí que me parece muy importante, poner en relieve es que, bueno, por supuesto, esta nueva reforma, esta reforma de la legislación civil, lógicamente es una reforma que tiene el consenso del colectivo del movimiento de la discapacidad y evidentemente plena inclusión, que es la asociación más importante del ámbito, por ejemplo, de la discapacidad intelectual y de la que fundamentalmente forman parte familias de personas con discapacidad intelectual, ha apoyado plenamente la reforma, al igual que lo ha apoyado la Confederación con Salud Mental, que es una confederación principalmente formada por personas, por familias de personas con discapacidad. Es verdad, estamos ante un cambio de paradigma con toda claridad, estamos ante un cambio de paradigma y el cambio de paradigma plantea problemas, pero creo que es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad tienen que ser capaces de tomar sus propias decisiones. No pensemos solo, tenemos que pensar en todos los supuestos. Yo por eso también he hablado del caso en el que la persona con discapacidad no puede ni siquiera expresar su voluntad. Pero no pensemos solo en ese caso, pensemos en personas con discapacidad intelectual que hasta ahora muchas veces eran incapacitadas. Bueno, pues de lo que se trata es de que si tienen un apoyo adecuado, pues esa figura de apoyo les facilite las cosas, haga que permita que no sean influenciadas, etcétera, etcétera, como hemos dicho, pero siempre respetando sus decisiones y respetando su capacidad de decisión. En los casos en los que respondo a alguna de las preguntas, no puedo entrar en mucho detalle porque quiero decir algunas cosas más, pero respondo a algunas de las preguntas que se han planteado en el chat. Yo sobre los menores, porque hay una pregunta al respecto, no puedo decir nada, porque no es mi materia. Es verdad que en relación con los menores se aplica el interés superior del menor. Es verdad que hay hay autores y hay propuestas de que junto con el interés del menor se tenga en cuenta su voluntad, pero ese es un ámbito distinto y desde luego, como todos ustedes saben, en el caso de los menores de edad se mantiene la institución de la tutela y se mantiene la sustitución de la toma de decisión. En algunos casos, cuando no exista familia, se pregunta también sobre eso, pues pueden asumir
las funciones de apoyo, pues entidades privadas o incluso entidades públicas que tengan esa finalidad y bueno, lo deben de hacer al igual que cualquier otra figura. Todas las figuras de apoyo responden a los mismos principios, ¿no? Si la persona, respecto a si en principio cuando se instituye una medida de apoyo, pues la persona a la que se le ha nombrado para esa medida de apoyo tiene que aceptarlo, ¿no? El curador, por ejemplo, ¿no? O sea, que no se obliga a nadie a aceptar realizar esa función de apoyo. La demanda para solicitar, por ejemplo, una curatela, sobre aspectos procesales ya dije que no iba a entrar, pero la puede presentar la propia persona con discapacidad o la pueden presentar sus familiares, etcétera, etcétera. Si una persona tiene adicción compulsiva a las compras, pues probablemente requerirá una persona de apoyo, ¿no? Y bueno, esa persona de apoyo tendrá que ayudarle, pero ayudarle no es sustituirle en su voluntad, ¿no? La patria potestad prorrogada, por cierto, no existe ya con esta reforma. En el caso de que una persona pues, sea mayor de edad, lo que tiene que tener es una función de apoyo que debe de realizarse de alguna manera o bien con alguno de los mecanismos que ya existe, que ya he señalado, pero no se prorroga la patria potestad, ¿no? Respecto a los que están incapacitados en estos momentos, hay un régimen transitorio que se aplicará y hay un plazo que creo que es de 3 años para la revisión de todas las medidas de apoyo que están acordadas en este momento. La figura de apoyo puede incurrir en responsabilidades, indudablemente, sobre todo si realiza mal su función, pero si la persona de apoyo, si la persona con discapacidad ha tomado él la decisión, no solo tiene que tomar, no solo se respeta su capacidad de tomar las decisiones, sino que también es responsable de las decisiones que él adopte. Si un curador asiste a una persona con discapacidad y le presta su consentimiento en un caso en el que el curador no quería y le aconsejó que no lo hiciera, pero respeta su voluntad, pues evidentemente la responsabilidad es de la persona con discapacidad y no de la persona de apoyo. No se ha modificado la ley de procedimiento administrativo, pero habrá que modificarla probablemente en coherencia con la legislación, con la modificación que se ha hecho de la modificación de la legislación civil. Si un familiar se opone a la voluntad de, pues, bueno, no puede hacer nada. Es decir, aquí es la persona con discapacidad, o sea, solo intervienen en la toma de decisiones, por ejemplo, en la venta de un piso, en el caso al que antes hacía referencia, intervienen la persona con discapacidad y el curador. Y ya está. Y si algún familiar se opone a esa voluntad, pues lo que puede pedir, tiene posibilidades de actuación, puede pedir la remoción del curador si entiende que lo ha hecho mal, ¿no? Y los familiares próximos pueden instar ese procedimiento, pero en principio es una cuestión de la persona con discapacidad y de su curador. Algunas otras cosas ya... Sobre el ejemplo que he dicho antes de la persona con Alzheimer que aportaba todos los años 1.000 euros a Greenpeace. Vamos a ver, yo creo que si una persona ha hecho toda su vida una determinada cosa, hay que suponer que la quiere seguir haciendo. Hay que suponer que la quiere seguir haciendo. Otra cosa es que, bueno, también haya elementos de juicio para pensar, bueno, si estuviésemos en esta situación, ella misma cambiaría la decisión. Bueno, pues efectivamente, yo insisto, esto puede ser muy complicado en algunos casos, pero lo que hay que hacer es intentar tomar la decisión. En los casos en los que no se puede conocer la voluntad de la persona, hay que intentar adoptar la decisión que ella quiso tomar.
con los datos que tengamos. La tutela no pasa a ser una curatela asistencial, quiero decir, o sea, ya no existe la tutela. Lo que va a suceder en los 3 próximos años es que se van a instituir medidas de apoyo en favor de las personas que actualmente están sujetas a tutela. Muchas veces eso lo que se hará será que el tutor pasará a ser curador. Y ya no puede haber, lógicamente, la sustitución de un tutor por otro, porque es que los tutores están destinados a ser extinguidos en relación con las personas con discapacidad. Consellería, los entes públicos pueden asumir medidas de apoyo y yo creo que la mayor parte de las cosas las he contestado. Y ahora quiero hacer... se ha hablado, vamos a ver, me queda media hora de intervención y espero que sí, es interesante lo que se acaba de decir, es decir, yo no presupongo que la persona con discapacidad no puede cambiar nunca de opinión. Lo que pasa es que lo que sí que supongo es que si una persona ha venido haciendo lo mismo durante 30 años, lo más razonable es pensar que quiera seguir haciéndolo. Pero si existen circunstancias que me pueden llevar a pensar que en estas nuevas circunstancias la persona habría tomado otra decisión distinta, pues puedo modificar esa decisión. Evidentemente, las decisiones de las personas con discapacidad no son irrevocables, evidentemente, coincido con lo que se dice en el chat. Y bueno, me van a perdonar ustedes que a partir de este momento no haga más referencia al chat ni al panel de preguntas y respuestas. El otro día les di mi correo electrónico y si alguien quiere plantearme alguna pregunta a través del correo electrónico, estaré encantado de contestarla. Pero ahora quiero centrarme en concluir lo que quería decirles esta tarde. Y quiero concluir lo que quería decirles esta tarde haciendo referencia a una cuestión muy importante. Se ha hablado de los abusos en varias intervenciones que se han producido en el chat. Se ha hablado de los abusos. Pues bien, hay que tener en cuenta, y esto lo dejo para el final porque me parecía muy importante subrayar de una manera muy clara el nuevo paradigma y subrayar de una manera muy clara que tenemos que respetar la voluntad de las personas con discapacidad, pero hay que tener en cuenta que ese principio de respeto de la voluntad de las personas con discapacidad tiene excepciones. Porque lo que sí que dice la Convención es que hay que evitar las situaciones de conflicto de intereses, abusos o influencia indebida. Hay que evitar las situaciones en las que al final, si se produce una manipulación, si se produce un abuso, si se produce una influencia indebida, estamos ante situaciones en las que no se expresa la auténtica voluntad de la persona. Y por tanto, en esos casos, nos dice el artículo 12 de la Convención, y lo he citado antes, que tienen que existir las adecuadas salvaguardas para evitar los abusos. Y entonces esto también es importante, es decir, se trata de que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones, puedan ejercer su voluntad y sus preferencias, pero no se trata de dejarles, como algunas de las intervenciones del chat parece que ponen de relieve, no se trata de dejarles desprotegidos, no se trata de que las personas con discapacidad no les ayudemos porque necesitan ese apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. No se trata de dejarlas desamparadas. Entonces, evidentemente, como decía, la obligación general de la figura de apoyo de respetar la elección de la persona con discapacidad decae en esas situaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Convención,
El artículo 12 de la Convención dice que tiene que haber, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar ahora, nos dice que tiene que haber suficientes salvaguardas para evitar los abusos y para asegurar que no se produzcan conflictos de intereses ni influencia indebida. Y en realidad, si se producen situaciones de abuso o manipulación, las decisiones adoptadas por la persona no se corresponderán con sus auténticas preferencias y, por lo tanto, el propio principio de respeto a la voluntad y preferencias de la persona nos obliga a prevenir o poner fin, en su caso, a esas situaciones de abuso o de influencia indebida. Y, evidentemente, si se da una de estas circunstancias, puede resultar justificado apartarse de las preferencias, podríamos decir de las preferencias aparentes de la persona con discapacidad respecto de una situación concreta. Podría ser oportuno apartarse de las preferencias de la persona con discapacidad respecto de una situación concreta, porque esa situación refleja una situación, porque esa decisión refleja, esa es una decisión tomada como consecuencia de un abuso o como consecuencia de una influencia indebida. Y entonces puede haber casos en los que me tenga que apartar de la decisión de una persona y tenga que, siempre que la decisión que se adopte a la persona que padece esa situación o que tiene ese riesgo, pues le ayude a ejercer sus derechos y poner en práctica su evaluación, su voluntad y preferencias. En cambio, no estará justificado apartarse de las preferencias de la persona en función de una evaluación de sus decisiones. No está justificado apartarse de las preferencias de la persona porque va a tomar una decisión equivocada, y sí que en cambio está justificado apartarse de las preferencias de la persona porque es una decisión, porque esas preferencias están viciadas por una situación de abuso o de influencia indebida. Entonces, voy ahora a las sentencias a que he hecho referencia anteriormente. Primero, sentencia del Tribunal Supremo 450/2020 de 3 de diciembre, que es la sentencia de la que yo les he hablado al principio de la sesión. Bueno, pues yo creo que justamente esta sentencia, el caso que les he contado al comienzo de la sesión, es un caso que refleja cómo el Tribunal Supremo quiso pues evitar esa situación de manipulación o de influencia indebida. Y la verdad es que esa sentencia del Tribunal Supremo que les he contado al principio sobre esta persona que se enamoró de un joven, una persona muy mayor con elevada capacidad económica, que se enamoró de un joven que luego resulta que fue denunciado y que estaba en persecución internacional por estafas, pues la sentencia motiva y trata de demostrar que Lina se encuentra expuesta a perjuicios derivados de influencias indebidas. Riesgo que además, dice la sentencia, no es meramente especulativo o hipotético, sino que se ha materializado ya en el pasado, tal y como ha quedado recogido en todas las actuaciones. Y además es un riesgo que es muy claro porque es un riesgo que es un riesgo más importante todavía, más patente todavía, dado el elevado patrimonio que tenía esa persona. Entonces, dice la sentencia, lo que hay que hacer no es privar a Lina de las facultades necesarias para gestionar su patrimonio, sino de establecer las medidas necesarias, y creo que es muy importante esta frase, para que sea ella y no terceros malintencionados o simples aprovechados quienes conformen indebidamente sus decisiones abusando de su voluntad. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional que yo he planteado al principio es conforme con el nuevo paradigma, es conforme con la nueva regulación. Pues yo creo que sustancialmente, y a pesar de lo que ustedes han dicho al comienzo de la intervención, yo creo que sustancialmente sí, porque lo que hace es establecer una medida de apoyo, que es la curatela en este caso,
y que en este caso no ejerce ningún tipo de función representativa, evidentemente, sino que simplemente asistirle en actos jurídicos. Y es una curatela que tiene como finalidad evitar la influencia indebida, que supone una manipulación de la voluntad. Por supuesto, yo creo que si la sentencia se hubiera dictado tras la entrada en vigor de la nueva ley, debería haber insistido en que la curadora ha de ejercer su función respetando la voluntad y preferencias de la persona y que solo podemos apartarnos, y la curadora solo puede apartarse de la voluntad y preferencias de la persona en caso de que esas preferencias obedezcan a un abuso o influencia indebida. Con lo que no estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que les he dicho al principio es, en primer lugar, me parece que teniendo en cuenta el nivel de vida y la capacidad económica del INE, yo creo que la necesidad de evitar la influencia indebida no autoriza la limitación de sus gastos mensuales a 6.000 euros, que es una medida que adopta la sentencia. Yo esa creo que está de más. Y desde luego hay una cosa que la sentencia sí que dice y que está completamente, que habría sido imposible hoy, que resulta completamente incompatible con la reforma de la legislación civil, que ha entrado en vigor, y es que la sentencia, como les conté al principio, prohíbe los viajes o desplazamientos de la persona sujeta a curatela sin la autorización de la curadora, retirándole incluso su pasaporte. En este caso, nos encontramos ante una injustificada restricción de su libertad que no se encuentra autorizada por la nueva regulación legislativa, entre otras cosas porque el artículo 269 del Código Civil dice que en ningún caso podrá incluir la resolución judicial la mera privación de derechos. Es decir, esa sentencia del año 2020 sobre el caso que les he contado al principio podría haberse dictado hoy. Pues yo creo que sustancialmente sí, porque es posible, y puede ser una de las razones, uno de los casos en los que sea necesario instituir una medida de curatela, es posible, y la ley permite, no solo permite, sino que ampara perfectamente, el que tratemos de evitar las situaciones de abuso. Y para evitar las situaciones de abuso, concretamente la situación de abuso que ha venido produciéndose por una persona de la que Lina estaba supuestamente enamorada, para evitar que esta persona siga abusando, pues el Tribunal Supremo le atribuye la curatela a su hijo, diciéndole que tiene que asistirle en actos de disposición de bienes inmuebles y de título y de valores mobiliarios y de tal y cual. Dice una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que es que limita sus gastos mensuales a 6.000 euros, y dice una cosa que desde luego es disconforme totalmente con la nueva ley, que es que se le prohíban los desplazamientos en la autorización de la curatela, y eso de la curadora, y eso la nueva ley no lo permite. Pero sustancialmente esta sentencia que les he contado al principio podría haberse dictado, con algunas modificaciones, pero podría haberse dictado hoy, porque es una sentencia que tiene que ver con la necesidad de evitar la influencia indebida. Y ahora vamos a hablar de la sentencia, de la primera sentencia que aplica la nueva ley, que es la sentencia de 8 de septiembre de 1981, sentencia 589, de 8 de septiembre del 2021, sentencia 589 de 2021. El caso sobre el que versa esta sentencia, a mí esta sentencia me parece muy interesante, por lo que ahora les diré. Es un caso de una persona con síndrome de Diógenes, que, bueno, por lo visto, según tiene 66 años, por lo visto en su vivienda están acumulados trastos y alimentos que recoge de los cubos de basura, no acude al médico desde hace años y entonces, bueno, se está deteriorando, etcétera, etcétera, y luego, bueno, pues eso, tiene un síndrome de Diógenes, bien, que no han generado riesgos para terceros, pero que sí que hace que en su casa pues está, bueno, su casa está llena de basura, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué respuesta da el tribunal a este caso? A mí me parece aquí se solicita la curatela, etcétera, etcétera, el Ministerio Fiscal está de acuerdo. Bueno, el Tribunal Supremo al final es muy interesante lo que dice, porque el Tribunal Supremo se da cuenta, el ponente se da cuenta de que ha cambiado el paradigma.
de que ha cambiado totalmente. El juez no puede perder de vista que tiene que respetar la autonomía de la persona con discapacidad. Y dice, bueno, sobre todo en el fundamento jurídico 4, dice, el principal escollo que presenta la validación de las medidas que ya se han adoptado a la luz del nuevo régimen legal de provisión de apoyo es la directriz legal de que en la provisión de las medidas y en su ejecución se cuente con la voluntad, deseos y preferencias del interesado. Esto es interesante porque esto se refiere a una cosa que no me va a dar tiempo a contemplar. A mí me parece que entre la nueva ley y la convención hay sobre todo un aspecto de discrepancia, ¿no? Que es, yo antes les decía, al final les hablaré de alguna crítica que tengo a la ley. Yo creo que lo que no se ha contemplado expresamente por la nueva ley es una cosa que a mí me parece que habría habido que contemplar, y es la facultad de la persona con discapacidad de rechazar el apoyo. Si una persona con discapacidad no quiere ser apoyada, pues salvo, vuelvo a las excepciones, salvo los matices que he hecho antes, salvo que haya que evitar una situación de abuso de influencia indebida. Pero si no, pero salvo en esos casos excepcionales, si la persona con discapacidad no quiere ser apoyada, no puede ser apoyada. Y eso la ley no lo... Digamos, si el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad lo tiene que hacer el curador, pues más hay que respetar la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad en el propio momento de constituir el apoyo, ¿no? Por eso es bueno que las personas con discapacidad instituyan apoyos voluntarios. La guarda, de hecho, es un apoyo que mientras se mantenga, es un apoyo informal que también responde normalmente a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. De hecho, la ley permite que la persona con discapacidad inste la extinción de la guarda de hecho, y mientras no la inste, pues debe entenderse que cuenta con su apoyo tácito. En cambio, en la curatela no se establece expresamente la facultad de rechazar el apoyo. Sí que es verdad que si la persona, lo que sí que se establece expresamente en la ley es que la persona tiene la facultad de elegir el curador que desee. Y esa decisión, yo quiero tener de curador a mi hermano y no a mi hermana, vincula a la autoridad judicial. Pero en cambio, no está contemplada la facultad de rechazar el apoyo. Sin embargo, aquí el Tribunal Supremo dice una cosa muy clara, dice, o sea, el Tribunal Supremo se da cuenta con claridad de que a pesar de la crítica esa que yo estoy haciendo y de que la ley no lo dice exactamente, no, es que aquí la ley me está diciendo la ley me está diciendo que hay que respetar en todo caso la voluntad, deseos y preferencias del interesado. Entonces, yo creo que el párrafo primero, lean ustedes la sentencia, creo que la han puesto antes en el chat, lean ustedes la sentencia de 8 de septiembre de 2021, 589/2021. Creo que el párrafo primero del apartado del fundamento jurídico cuarto de la sentencia es clarísimo, perdón, del fundamento jurídico quinto de la sentencia es clarísimo. Aquí lo más importante, dice el Tribunal Supremo, es la directriz legal de que en la provisión de las medidas y su ejecución se cuente en todo caso con la voluntad, deseos y preferencias del interesado. En un caso como el presente, en el que la oposición, porque esto no se lo he dicho, la persona con síndrome de Diógenes a la que se refiere este caso, se opone a cualquier medida de apoyo. Y dice el tribunal, en un caso como el presente, en que la oposición del interesado a la adopción de las medidas de apoyo es clara y terminante, cabe cuestionarse si pueden acordarse en estas condiciones. Esto es, si en algún caso es posible proveer un apoyo judicial en contra de la voluntad manifestada del interesado. Y aquí es donde a mí me parece que el Tribunal Supremo falla, y lo lamento mucho, porque es la primera sentencia y creo que esto va a consagrar doctrina, y yo no estoy de acuerdo con esta doctrina, porque al final el Tribunal Supremo dice que sí que se pueden imponer apoyos judiciales contra la voluntad del interesado. Y lo dice porque entiende, cosa que me parece absolutamente un razonamiento absolutamente injustificado,
que cuando la ley habla de atender a la voluntad y preferencias, atender no quiere decir que haya que seguir siempre el dictado de la voluntad y deseos y preferencias del interesado. Ordinariamente sí. La verdad es que yo critico, a mí me parece que esta sentencia del Tribunal Supremo es muy interesante porque creo que refleja claramente el cambio de paradigma y porque creo que el Tribunal Supremo en esta sentencia refleja, muestra que se ha dado cuenta, solo faltaba, ¿no? Pero creo que refleja claramente que el Tribunal Supremo es consciente del cambio de paradigma y es consciente de que estamos en una situación completamente nueva. Y por eso dice que hay que, y por eso le presenta alguna dificultad, le representa para el Tribunal Supremo una cosa que hasta ahora el Tribunal Supremo habría hecho sin ningún problema, que es establecer apoyo, instituir la tutela o la curatela, aunque la persona con discapacidad no quiera, pues ahora se da cuenta de que esto plantea un problema. Se da cuenta el Tribunal Supremo de que esto plantea un problema y creo que esto es muy interesante. Lo que pasa es que dice que puede haber algún caso, y este es el resquicio en el que yo no estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo, dice que puede haber algún caso en el que se justifique instituir un apoyo judicial contra la voluntad del interesado porque pues esta persona se está degradando. Entonces, al final, ¿qué hace el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo instituye la curatela. Pero me llama mucho la atención, además, el contenido de esa curatela. Solo con dos funciones. El curador de la persona a la que se refiere esta sentencia solo tiene dos funciones. Que limpiar su casa y que se le atienda por el médico. Ninguna de carácter patrimonial, una cosa que es muy importante, ¿eh? Y es que el tema de la protección jurídica de las personas con discapacidad y de las instituciones de apoyo ya no tiene que ver solo con temas económicos y patrimoniales. Aquí no tiene ningún contenido patrimonial. No se le atribuye ninguna facultad de naturaleza patrimonial al curador. De lo único que se tiene que ocupar el curador es de que se limpie la casa de esta persona y de que esta persona tenga atención médica. Es de lo único de lo que se tiene que ocupar. Vamos a ver. A mí, ¿cuál es mi opinión sobre esta sentencia? Vuelvo a insistir, a mí me parece que esta sentencia está muy bien trabajada. El Tribunal Supremo se ha dado cuenta claramente del cambio de paradigma. Ha sido muy cauteloso, incluso a la hora de imponer la curatela, pues ya ven ustedes las limitadísimas funciones que tiene el curador en este supuesto. Ahora bien, y ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre este supuesto y el que les contaba antes? Aquí no hay ninguna influencia indebida ni ningún abuso. Aquí la persona con síndrome de Diógenes está sucia, su casa está sucia y él no quiere ir al médico porque no quiere, pero aquí no hay ningún abuso ni influencia indebida que va. Y entonces yo creo que en ese caso sí que hay que atender su voluntad. Y si él no quiere ir al médico, pues que no vaya. Y si no quiere limpiar su casa, pues que no la limpie. Es más, yo creo que se podría haber establecido la medida de limpieza de la casa sin necesidad de instituir la curatela. Yo creo que se podría haber establecido algún tipo de medida que obligase a limpiar esa casa sin necesidad de constituir la curatela. Con todo, vuelvo a insistir, a mí me parece que la sentencia del Tribunal Supremo en este caso es una sentencia pues, en la que el Tribunal Supremo ha procurado ser muy equilibrado. Ha procurado ser muy equilibrado. Desde el punto de vista doctrinal y sobre todo por la influencia que pueda tener en el futuro, no tanto en este caso, sino como conformador de jurisprudencia en casos futuros, yo desde luego sí que hay dos cosas de esta sentencia o una cosa de esta sentencia en la que no estoy de acuerdo. Yo creo que no se puede instituir un apoyo judicial contra la voluntad de la persona y yo creo que no es posible contrariar la voluntad. Vale, perdónenme, pero
de pronto mi ordenador ha fallado y he tenido que cambiarme al móvil, menos mal que ya estábamos en el final de la sesión. Quiero comentarles, al final, lo que les estaba tratando de decir es que hay dos aspectos, hay un aspecto en el que yo discrepo de esta sentencia, les decía, y es que a mí me parece que no se puede imponer un apoyo judicial contra la voluntad de la persona y me parece que no se puede actuar contra la voluntad de la persona salvo que exista una situación de abuso de influencia indebida. Y voy a terminar esta exposición. Yo quiero pedirles perdón. Yo espero que la exposición se haya seguido bien, que haya sido ordenada y que ustedes la hayan podido seguir. Lo que sí que tengo que pedirles perdón es que, dado el elevadísimo número de preguntas que ha habido esta sesión, no he podido contestarlas todas. He procurado contestar las que se han ido planteando a lo largo de la sesión, las más importantes de ellas, pero no he podido contestarlas todas. No tenemos más tiempo y sí que les digo que si alguien quiere plantearme preguntas a través de mi correo electrónico que se le he puesto en el chat, pues estaré encantado de hacerlo, ¿no? Y sí que quiero terminar, voy a terminar contándoles una cosa que me contó una persona hace poco. Yo soy muy amigo de una persona que preside en una de las fundaciones más importantes de apoyo a personas con enfermedad mental, sobre todo en Cataluña. Y esta institución tiene pues la tutela, hasta ahora era la tutela y también la curatela de muchas personas con discapacidad psicosocial, con enfermedad mental. Bueno, y esta persona me contó hace poco un caso, porque ellos han intentado adecuarse al nuevo paradigma incluso antes de la entrada en vigor de la nueva. Y me decía me contó un caso de una persona que, pues una persona con enfermedad mental, que vive en la calle, a la que ellos apoyan, le llevan alimentos, etcétera. Bueno, durante algún tiempo ha vivido en un piso tutelado y tenía que ir al médico por una lesión grave en la rodilla, que además le podía provocar una gangrena, etcétera, etcétera, y era una cosa grave. Y no quería ir. Y a mí me dijo este amigo mío que esta persona probablemente iba a fallecer por no querer ir al médico. Pero me decía una cosa, me decía, habrá fallecido con dignidad y ejerciendo su libertad. Yo, desde luego, creo que a las personas con discapacidad tenemos que prestarles todo el apoyo que precisan. Hay que tratar de convencerles de cuáles son las decisiones más apropiadas para ellas, si tienen que, si tienen dificultades de comprensión, hay que intentar explicarles las cosas, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos es violentar su voluntad, porque tienen derecho a expresar sus preferencias. Con esta reflexión, si ustedes lo desean, concluiría mi exposición. No sé si hay alguna última o ultimísima pregunta que se me quiera plantear. La verdad es que desde aquí no veo, no sé si veo el panel de preguntas y respuestas. Bueno, si hay, como ya también es bastante tarde, son las 18:27, si hay alguna pregunta que yo no he contestado y que a ustedes les interesa mi respuesta, les prometo que si me consultan por correo electrónico les responderé a la mayor velocidad posible. Muchísimas gracias. El lunes no nos vemos y mi última sesión con ustedes será el próximo miércoles, en este caso sobre temas un poquito distintos porque vamos a hablar de la protección de las personas con discapacidad en el derecho del trabajo. Muchas gracias. Una vez finalizada la ponencia, mil gracias al ponente, de nuevo por su brillante y clara exposición en cuanto al cambio de paradigma. Y muchísimas gracias a todos también por vuestra asistencia y por vuestra participación. Muy bien, muchas gracias.